Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a ver, una vez que hemos visto en los vídeos anteriores las condiciones suficientes para el caso estándar de control óptimo, hoy vamos a retomar el principio del máximo para los distintos tipos de condiciones finales que pueden existir. Así como lo veíamos en el cálculo de variaciones, aquí también lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo el principio del máximo, es decir, las condiciones necesarias para óptimo, para máximo, varían dependiendo de las condiciones finales. En el caso estándar veíamos que el instante final estaba dado y el estado final no lo estaba. Ese era el caso estándar que hemos visto para el principio del máximo. Bien, pues ahora vamos a ver casos en los que esas condiciones finales no tienen esa forma. Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, con el principio del máximo para el caso en el que el instante final está dado, como en el caso estándar, pero el estado final está dado. El estado final está dado en xt1 igual a x1. Es un dato del problema. Cosa que no lo veíamos en el caso estándar, el estado final no estaba dado. Era un estado que había que hallar. Bien, y vamos a suponer también que tenemos una variable de estado, una variable de control y u no tiene restricción, no pertenece a un conjunto factible. Por eso lo tengo tachado aquí. Es decir, a la hora de maximizar el hamiltoniano vamos a tener que hacer, bueno, pues lo de siempre, la derivada del hamiltoniano con respecto a u igual a 0, y si es para máximo, la derivada segundo del hamiltoniana con respecto a u dos veces, menor que 0, y si es para mínimo, mayor que 0. Bien, bueno, pues vamos a ver este caso, en el caso instante final dado y estado final dado, cómo se transforman las condiciones del principio del máximo para este caso particular. En vídeos próximos veremos otro tipo de casos y veremos también cómo se modifican las condiciones del máximo. Bien, pues entonces tenemos este problema. Esta parte de aquí es la forma estándar, sometido a esta forma estándar, al sistema de ecuaciones, que en este caso solamente hay una ecuación, con xt0 igual a x0, que es también de forma estándar. T1 existe, está dado, pero x de T1, como he dicho antes, está dado y es igual a x1, que este ya no es el caso estándar, es el caso que estamos viendo. Entonces, el teorema que vamos a ver nos va a decir las condiciones del principio del máximo para este caso. Entonces, sean u estrella de t, el control, y x estrella de t definidas en t0, t1, lo que nos dice el problema, t0, t1, entonces existe una variable de coestado lambda estrella de t continua, y su derivada también continua, tal que para el intervalo de tiempo t0, t1 se cumple, es decir, en este sentido, se cumple que lambda estrella a lambda punto estrella en t es lambda punto, ¿vale? La derivada. Lambda punto estrella de t es igual a menos, la derivada del hamiltoniano con respecto a la derivada con respecto a x para lambda punto. Vamos a poner esto que no nos liemos. Esto es lambda punto. Lambda punto. Vamos a poner aquí esto. Lambda punto de t es igual a menos el hamiltoniano. En el caso estándar teníamos con lambda de t1
la derivada la derivada de S con respecto a X. En este caso no vamos a tener eso. En ese caso no vamos a tener eso. Esa condición no la vamos a tener. 2. La derivada del hamiltoniano con respecto a U tiene que ser igual a 0 y la derivada del hamiltoniano con respecto a U dos veces tiene que ser para máximo menor que 0, para mínimo mayor que 0. ¿Vale? Y C lo que se obtiene es el sistema X punto estrella de T tiene que cumplir el sistema f de X estrella en T, U estrella en T y T. Con X estrella de T0 igual a X0, la condición inicial, que eso no varía, con X estrella en T1 es X1, que esta es la nueva condición. Este es el dato del problema, un dato del problema. Es decir, nota, se sustituye la condición del caso estándar, que era lambda estrella en T1 igual a la parcial de S en T1 con respecto a X, se sustituye por simplemente esta, por X estrella de T1 igual a X1. Con esto tendríamos nuestro sistema de ecuaciones y podríamos determinar la variable de estado y la de control. La variable de estado, la variable de control y la variable de coestado, que sería lambda. Muy bien. Pues estas serían las nuevas condiciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el caso. Un caso sencillo. Maximizar J igual a menos U cuadrado, diferencial de T. Hay que elegir U, sometido a que X punto, nuestro sistema es X más U, con X en 0, en T0, que es 0, igual a 1, y X en 1 igual a 0. Entonces hay que resolver este problema. Entonces el hamiltoniano, en este caso, el hamiltoniano de X, de U y de T es igual a lo de siempre, U cuadrado más lambda que multiplica al segundo miembro del sistema, de la restricción, X más U. X más U. Bien, pues la primera condición lo que nos dice es que lambda, la derivada de lambda, es igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. La derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado sería lambda sería menos lambda. Luego tenemos que lambda punto menos más lambda es igual a 0. Luego tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden en lambda. Entonces tenemos que la solución de la ecuación característica sería
poniendo R más lambda igual a 0. Entonces tendríamos que no, R más 1 igual a 0. Es decir, la ecuación característica sería, donde veamos la derivada, el orden de la derivada ponemos R punto, R elevado a 1, ponemos R directamente, R elevado a 1, más el coeficiente 1 por R elevado a 0, que es el orden de la derivada del lambda, igual a 0. Entonces esto es igual a R igual a menos 1. Luego el sistema fundamental de soluciones es E elevado a menos RT, que en nuestro caso es E elevado a menos T. Entonces la solución de la ecuación homogénea, lambda homogénea, va a ser, que es la única que hay, luego no pongo nada, la solución general de la homogénea será igual a C por el conjunto fundamental de soluciones, una constante, por C elevado a menos T. Bien, pues esta sería la solución. Esta sería la solución de la ecuación para la variable de coestado, lambda. ¿Vale? Entonces hay que determinar C, pero aquí ya no tenemos ninguna condición más. Tendremos que ir a alguna condición más, la B y la C, para obtener C, la constante. B, que U, la variable de control, maximice el hamiltoniano. Luego, la derivada del hamiltoniano con respecto a U tiene que ser igual a 0. Esto lo podemos hacer porque el hamiltoniano no está restringido, perdón, U no está restringido a ningún, lo tenemos tachado aquí, a ningún conjunto factible. Luego el hamiltoniano con respecto a U igual a 0, el hamiltoniano es U cuadrado más lambda por este paréntesis. Entonces derivando aquí tenemos 2U más lambda igual a 0. Con lo cual podemos despejar U y sería menos lambda dividido entre 2. Entonces, como lambda vale esto, luego U de t sería igual a menos C medios de E elevado a menos t. De E elevado a menos t. Luego tenemos que la variable de control sería menos C medios por E elevado a menos t. Y tenemos que asegurarnos de que esto sea un máximo. Luego, la derivada dos veces con respecto a U tiene que ser, bueno, vamos a ver lo que es. Con respecto a U dos veces sería 2, que es mayor que 0. 2, que es mayor que 0. Esto es, esto es más lambda x, esto es 2u más es que tenemos aquí un signo menos, perdón, tenemos aquí un signo menos, claro, es que tenemos aquí un signo menos, que se me había ido, esto es menos u cuadrado, o sea que es menos 2u más lambda. Entonces tenemos aquí que u es igual a lambda entre 2 y esto es c medios por e elevado a menos t, ¿vale? Entonces la derivada segunda, se nos había olvidado ese signo que estaba aquí, la derivada segunda con respecto a u dos veces sería menos 2, que es menor que 0, luego es un máximo. Es la condición de segundo orden de una función, del máximo de una función. Bien, pues esta sería la segunda condición. Y tampoco podemos calcular C por ningún sitio porque no tenemos ninguna condición añadida en A y en B. Bien, pues C, seguimos, C sería que
el sistema x punto igual a x más u se tiene que cumplir para esto que hemos hallado. Luego, x punto es igual a x más u, y u es c medios por e elevado a menos t. Este medio por e elevado a menos t. Esto lo podemos poner en forma estándar, es x punto menos x es igual a c medios por e elevado a menos t. Esto es una ecuación lineal homogénea, no homogénea, porque tiene aquí un término que no es igual a 0, lineal homogénea de grado 1. Luego tenemos que la ecuación característica sería r menos 1 igual a 0, luego r sería igual a 1, r sería igual a 1, luego la solución de la homogénea, general de la homogénea, sería c1 por e elevado a t, ¿vale? De la homogénea. Y de la completa podemos probar 1 con la forma del segundo miembro. Por ejemplo, a por e elevado a menos t. Hay que calcular a. Bien, pues si sustituimos en la función para calcular a, para calcular la particular de la completa, tendríamos menos a por e elevado a menos t, que es la derivada de x, menos x sería menos a por e elevado a menos t, igual a c medios por e elevado a menos t. Estas multiplicado el primer y el segundo miembro por e elevado a t, esto se cancelaría, esta se cancelaría y esta se cancelaría, y nos quedaría que menos 2a es igual a c medios. Menos 2a es igual a c medios. Luego a sería igual a menos c cuartos. Ya tenemos nuestra particular de la completa, que sería menos c cuartos por e elevado a menos t. Esta sería nuestra particular de la completa. Nuestra general de la ecuación sería x de t, sería la general de la completa, de la homogénea, más una particular de la completa. Es decir, c1 por e elevado a t menos más x más la particular de la completa, que es menos c cuartos por e elevado a menos t. Por e elevado a menos t. Bien, pues aquí tendríamos nuestra ecuación. Solución general. Ahora hay que calcular las constantes. ¿Y las constantes cómo se determinan? Pues por las condiciones iniciales y las condiciones finales. Hay que calcular las constantes C1 y C. Entonces, la condición inicial, x de 0 es igual a 1, x de 0 igual a 1, aquí tendríamos que 1 es igual, por tanto, e elevado a 0 es 1, e elevado a 0 es 1, luego tendríamos que esto es igual a C1 menos C entre 4. C1 menos C entre 4. Y x en 1 igual a 0 sería igual a C1 por e elevado a 1, e elevado a 1, sustituyendo t por 1, e elevado a 1, e menos c cuartos por e elevado a menos 1. Luego aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C a determinar. C1 y C a determinar. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, si multiplicamos la primera ecuación por menos e, por ejemplo, ambos miembros, tendríamos menos e, para que se nos vaya luego este primer término del segundo miembro, C1 menos C1 por e, menos más C cuartos por e. La de abajo la dejamos igual, 0 igual a C1
por e menos c cuartos por e elevado a menos 1. Entonces, si sumamos ambas, lo que tenemos es que menos e es igual a 0 más c cuartos, sacando factor común, c cuartos de e menos e menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, despejando c, tendríamos que c sería igual a menos 4e dividido entre e menos e elevado a menos 1. Y esto lo podemos poner, si queremos, para que no nos salga el menos aquí, c multiplicando por menos 1 arriba y abajo. Entonces, si multiplicamos por menos 1 arriba, queda 4e dividido entre, al multiplicar por menos 1 cambia el signo de lo de abajo y quedaría e elevado a menos 1 menos e. Elevado a menos 1 menos e. Y ya para que no nos queden esa arriba y abajo, de esta forma, para que no nos quede un e elevado a menos 1, si multiplicamos todo arriba y abajo por e, la ecuación no varía, sería 4e cuadrado, que multiplica a e por todo esto, e por e elevado a menos 1 es 1, y e por e sería e cuadrado, menos e cuadrado. Entonces, c sería esta expresión, este valor, y c1, si lo sustituimos en cualquiera, por ejemplo, c1 de la primera, c1 es igual a 1 más c entre 4. Entonces, c1 sería igual a 1 más c entre 4, que c entre 4 sería como sumarle, al dividir entre 4, es como sumarle e cuadrado 1 menos e cuadrado. Bien, si operamos aquí, esto sería 1 menos e cuadrado más e cuadrado dividido entre 1 menos e cuadrado. Y esto sería c1, estas e cuadrado se cancelan y quedaría 1, 1 menos e cuadrado. Esto sería c1. Bien, pues ya tenemos c1 y c. c1 y c para sustituir en nuestra ecuación. En nuestra ecuación x de t, que es nuestra variable de estado. Nuestra variable de estado, por tanto, será como solución, vamos a poner aquí en rojo, como solución, variable de estado x de t es igual a c1. c1 es 1 entre 1 menos e cuadrado por e elevado a t. Esto es e cuadrado. Por e elevado a t menos c cuartos. C es esto, c cuartos sería e cuadrado entre 1 menos e cuadrado entre 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Esta sería nuestra solución para la variable de control. Bien, esta sería una. Perdón, para la variable de control, no, para la variable de estado. Esto sería la solución para la variable de estado. La variable de control, la variable de control habíamos visto que, la tenemos aquí, es u de t es igual a, vamos a ponerlo esto bien, u de t es igual a c medios por e elevado a menos t. Bueno, pues u de t es igual a c entre 2, quedaría, c es esto, entre 2 quedaría aquí un 2, sería 2e cuadrado, 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Esa sería nuestra variable de control, e cuadrado entre 1 menos e cuadrado.
Esta sería nuestra variable de control. Variable de control. Y nuestra variable de estado, de coestado, lambda era, lo teníamos aquí arriba, lambda era c por e elevado a menos t, c por e elevado a menos t, lo tenemos aquí. Bien, pues nuestra variable de coestado sería, estos son todos asteriscos, no pongo muchas veces los asteriscos porque es muy engorroso de escribir, pero es en asteriscos, ya en los óptimos, los candidatos a óptimos, porque son condiciones necesarias. Entonces la variable de coestado sería c por e elevado a menos t, hemos dicho, y por tanto asterisco de t es igual a c, que es 4e al cuadrado 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Esta sería nuestra variable de coestado. Bien, pues esto sería variable de coestado. Estas serían las condiciones necesarias, según el principio de Pontryagin, para el caso en el que el instante final está dado y el estado final está dado. En el caso estándar que vimos en los vídeos anteriores, para este caso, hemos visto para este caso las condiciones del máximo para este caso. En vídeos anteriores, repito, porque es muy importante, el caso estándar era que el instante final estaba dado, es decir, T1 sabíamos cuál era, nos lo daba el ejercicio, pero el estado final no estaba dado. ¿De acuerdo? Entonces cambian las condiciones. ¿En qué cambian? En que ahora hay una condición final de estado y se sustituye, esa condición es la que sustituye a la que teníamos para la variable de coestado en el caso estándar. Que era esta. Entonces se sustituye esta, que era la que teníamos antes, por la condición final que nos lo da el ejercicio. Muy bien, pues esto es, y para este caso nuestra solución sería esta. En el próximo vídeo veremos en el caso que el instante final está dado y el estado final está acotado inferiormente. Lo vamos a seguir los mismos pasos que seguíamos en el cálculo de variaciones. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar acerca de este tema. Para el caso en el que las condiciones finales sean de un tipo determinado, hemos visto este caso. Esto es lo que os quería comentar. Como os digo, podéis dar un me gusta y, como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a este, que en definitiva es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.